Imagínate que es 1776. Mientras en las colonias americanas luchan por liberarse del yugo británico, al otro lado del Atlántico, un escocés con peluca empolvada y una mente aguda está a punto de lanzar una bomba intelectual que cambiará el mundo. Ese hombre es Adam Smith, y su libro La riqueza de las naciones es la chispa que encenderá la revolución económica. Smith no era un guerrillero ni un político. Era un filósofo moral que decidió adentrarse en el caótico mundo de la economía. Y vaya si lo hizo bien. Su obra, publicada el mismo año en que se firmaba la Declaración de Independencia de Estados Unidos, planteaba ideas tan radicales que harían temblar a cualquier burócrata de la época. Contexto histórico y mercantilismo. En ese entonces, la economía estaba dominada por el mercantilismo, una teoría que básicamente decía que la riqueza de una nación dependía de acumular oro y plata a través de un comercio superregulado. Pero Smith, con su enfoque más libre y racional, llegó a decir que la riqueza verdadera de una nación no está en los cofres de los tesoros, sino en su capacidad de producir bienes y servicios. Así de simple y revolucionario. ¿Cómo hizo Smith para destronar estas ideas tan arraigadas? Con observación aguda y una lógica implacable. Y con un poquito de la sagacidad escocesa, claro está. Pero antes de adentrarnos en sus conceptos más jugosos, vamos a ver quién era este Adam Smith y cómo su contexto influyó en su pensamiento. La vida de Adam Smith. Smith nació en Kirkcaldy, un pequeño pueblo en Escocia, y desde joven mostró una inteligencia sobresaliente. Estudió en la Universidad de Glasgow y luego en Oxford, pero encontró esta última aburrida y sofocante. Volvió a Escocia y se convirtió en profesor de filosofía moral. Fue durante sus años como profesor que empezó a gestar las ideas que más tarde plasmaría en La riqueza de las naciones. Smith era un hombre adelantado a su tiempo, un visionario que supo ver más allá de las políticas restrictivas y los controles opresivos, proponiendo una economía basada en la libertad individual y el crecimiento a través del trabajo y la producción. La mano invisible. Ahora que conocemos un poco más sobre este genio escocés, veamos sus ideas más influyentes, empezando por esa famosa mano invisible. La mano invisible de Adam Smith es uno de los conceptos más célebres y a menudo malinterpretados de la economía. Esencialmente, es una metáfora para describir cómo los individuos, al buscar su propio interés personal, sin darse cuenta terminan beneficiando a toda la sociedad. Pongamos un ejemplo sencillo y cotidiano. Imagina que abres una pequeña panadería. No lo haces por caridad o por el amor al prójimo, aunque quizás un poco sí, si te gusta ver a la gente disfrutar de tu pan recién horneado. Lo haces porque quieres ganarte la vida. Ahora, para atraer a más clientes, te esfuerzas en hacer el mejor pan de la ciudad. Contratas buenos panaderos, eliges ingredientes de calidad y fijas precios competitivos. Los clientes felices compran tu pan, tus empleados tienen trabajo y tú haces dinero. Nadie te obligó a hacer esto por el bien común, pero de alguna manera, al buscar tu propio beneficio, contribuyes al bienestar de la comunidad. Esa es la mano invisible en acción. Smith observó que cuando las personas tienen la libertad de elegir y de actuar según sus propios intereses, se crean mecanismos automáticos que ajustan la oferta y la demanda, equilibrando el mercado. Competencia y libre mercado. Según Adam Smith, estos son los motores que impulsan el progreso y la innovación. Smith argumentaba que en un mercado libre, donde la competencia es la norma, las empresas y los individuos están constantemente incentivados a mejorar sus productos y servicios. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, alguien más lo hará y se llevará a sus clientes. Imagina una ciudad con solo una pizzería. Sin competencia, el dueño puede relajarse, ofrecer una pizza mediocre y cobrar lo que quiera. Pero si de repente abre otra pizzería en la esquina, comienza la batalla. Cada una tratará de hacer la mejor pizza al mejor precio para atraer a los clientes. El resultado,
los amantes de la pizza salen ganando con mejores opciones y precios más bajos. Esa es la esencia del libre mercado y la competencia. Todos nos beneficiamos de la lucha por ser el mejor. División del trabajo. Adam Smith no solo entendió su importancia, sino que la convirtió en una pieza central de su teoría económica. Smith lo ilustra de manera magistral con un ejemplo sencillo pero potente: la fabricación de alfileres. Imagina una fábrica en la que una sola persona intenta fabricar un alfiler de principio a fin. Esa persona tiene que estirar el alambre, cortarlo, afilarlo y finalmente ponerle una cabeza. Si lo hace todo sola, puede que solo logre producir unos cuantos alfileres al día. Ahora, divide esas tareas entre varias personas, cada una especializada en una parte del proceso. El resultado es una producción en masa de alfileres, mucho más eficiente y rápida. Esa es la magia de la división del trabajo. ¿Por qué es esto tan relevante? Porque, según Smith, la especialización permite a los trabajadores volverse extremadamente buenos en una sola tarea, lo que incrementa la productividad de manera exponencial. Este principio no solo se aplica a la fabricación de alfileres, sino a prácticamente cualquier sector de la economía. En las fábricas modernas, en las oficinas y hasta en nuestras propias casas, la especialización y la división de tareas son esenciales para la eficiencia. Limitaciones del libre mercado. La competencia no solo impulsa la calidad y la eficiencia, sino que también fomenta la innovación. En un ambiente competitivo, las empresas deben constantemente buscar nuevas formas de mejorar y diferenciarse. De aquí salen las grandes ideas y las innovaciones tecnológicas que transforman nuestras vidas. Los teléfonos inteligentes, los autos eléctricos, muchas de las cosas que damos por sentadas hoy nacieron de la presión competitiva. Pero no olvidemos que la competencia también tiene su lado oscuro. Puede llevar a condiciones laborales precarias, a la explotación de recursos y a una obsesión por el beneficio a corto plazo que a veces pasa por alto el bienestar a largo plazo de la sociedad y del medio ambiente. El libre mercado y la competencia son como el motor de un coche deportivo, potentes y capaces de llevarnos muy lejos, pero si no se controlan adecuadamente, pueden hacer que perdamos el control y acabemos en un desastre. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre libertad y regulación para asegurar que todos puedan beneficiarse de este sistema. Intervención gubernamental. Ya hemos hablado de la mano invisible, la división del trabajo y la competencia feroz del libre mercado, pero llega el momento de abordar un tema que siempre desata pasiones: la intervención gubernamental. Adam Smith, aunque a veces retratado como un defensor del laissez-faire sin restricciones, tenía una visión más matizada. Sabía que, a veces, la mano invisible necesita un pequeño empujón de la mano visible del gobierno. Smith reconocía que había ciertos ámbitos donde el mercado, por sí solo, no podía garantizar resultados óptimos. Incluso el mercado más libre del mundo necesita algunas reglas del juego para que no se convierta en el lejano oeste. Para Smith, la intervención del gobierno era necesaria en tres áreas clave: la defensa nacional, la administración de justicia y la provisión de bienes públicos. Defensa nacional y justicia. Primero, la defensa nacional. Sin un Estado fuerte que proteja a sus ciudadanos, cualquier intento de mantener un mercado libre se iría a la, ya saben. Imagínate intentar hacer negocios en una ciudad sin policía donde los saqueadores hacen de las suyas. No importa cuán eficiente sea tu producción de alfileres, si alguien puede robarse tu mercancía sin consecuencias, estás frito. Segundo, la administración de justicia. Aquí Smith era claro: sin leyes y sin un sistema judicial que funcione, la confianza en los negocios desaparece. Si los contratos no se respetan y no hay consecuencias legales para el fraude, el caos reina. En este sentido, un sistema judicial robusto es esencial para cualquier economía sana. Bienes públicos. Y tercero, la provisión de bienes públicos. Smith entendía que había ciertas cosas que el mercado no proveería adecuadamente por sí solo,
como las carreteras, los puentes y, en su época, incluso la educación básica. Estos bienes y servicios son fundamentales para el desarrollo económico, pero no son necesariamente rentables para la inversión privada. Por eso, el gobierno debe intervenir para asegurarse de que estén disponibles para todos. Perspectivas modernas. En el mundo actual, los debates sobre la intervención gubernamental son tan vigentes como en la época de Smith. La regulación de las grandes tecnológicas, las políticas fiscales para enfrentar las crisis económicas, entender cuándo y cómo intervenir es crucial para mantener el equilibrio entre libertad económica y justicia social. Y aquí estamos, en la última parte de nuestro viaje a través del legado de Adam Smith. Hemos visto la mano invisible, la división del trabajo, la feroz competencia del libre mercado y la intervención gubernamental. Ahora toca ver cómo todas estas ideas han influido en la economía contemporánea y qué críticas y desarrollos han surgido a partir de ellas. Influencia contemporánea. Primero, es innegable que la riqueza de las naciones sigue siendo una obra de referencia en economía. La mayoría de los economistas modernos, independientemente de sus inclinaciones ideológicas, reconocen la influencia de Smith. Sus ideas han sido la base para la teoría del libre mercado que ha guiado la política económica en gran parte del mundo occidental durante los últimos 2 siglos. Desde las reformas del libre mercado en la Inglaterra victoriana hasta las políticas de desregulación en la era de Reagan y Thatcher, Smith ha dejado su huella indeleble. Pero, ¿qué ha pasado con sus ideas en el siglo XXI? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si Smith pudiera ver nuestro mundo globalizado, probablemente se sorprendería, no solo por los avances tecnológicos, sino por cómo sus ideas han sido reinterpretadas y, en algunos casos, distorsionadas. Globalización y desigualdad. Tomemos, por ejemplo, la globalización. La teoría de Smith sobre el libre comercio sugiere que los países deberían especializarse en producir lo que hacen mejor y comerciar entre sí para obtener otros bienes. En teoría, esto beneficia a todos. En la práctica, ha llevado a una compleja red de cadenas de suministro globales que, aunque eficientes, también son increíblemente frágiles, como vimos durante la pandemia de COVID-19. La interdependencia económica mundial ha hecho que un problema en una parte del mundo pueda tener repercusiones masivas en otros lugares, algo que Smith no habría podido prever. Otra crítica importante es la cuestión de la desigualdad. Mientras que la competencia y el libre mercado han generado una increíble cantidad de riqueza, esa riqueza no siempre se ha distribuido de manera equitativa. En muchos países, la brecha entre ricos y pobres ha crecido, lo que ha llevado a un renovado interés en la regulación y la intervención gubernamental para corregir estas disparidades. Aquí, los críticos de Smith argumentan que, si bien el libre mercado es eficiente, no necesariamente es justo, y sin ciertas correcciones, puede llevar a una concentración de riqueza y poder que distorsiona la democracia misma. Desarrollo de nuevas teorías. Los desarrollos en teoría económica también han matizado las ideas de Smith. La economía del comportamiento, por ejemplo, ha demostrado que los seres humanos no siempre actúan racionalmente, como Smith suponía. Somos propensos a sesgos, a comportamientos irracionales y a decisiones basadas más en emociones que en lógica fría. Esto ha llevado a nuevas teorías y políticas que intentan corregir estos fallos del mercado a través de nalles o empujones sutiles para mejorar las decisiones individuales y colectivas. Economía ecológica. Además, la economía ecológica ha cuestionado la premisa de crecimiento infinito en un planeta finito. Los problemas ambientales, como el cambio climático y la degradación de los ecosistemas, requieren intervenciones que no están contempladas en el modelo del libre mercado de Smith. Aquí, la necesidad de una intervención gubernamental fuerte es clara, para regular el uso de recursos y proteger el medio ambiente para las futuras generaciones. Como cualquier obra monumental, la riqueza de las naciones no es un texto sagrado,
sino un punto de partida para el entendimiento y la mejora continua de cómo organizamos nuestras sociedades y economías. Entonces, ¿qué nos queda hoy de Adam Smith? Una lección eterna sobre la importancia de la libertad económica, pero también un recordatorio de que, para que esa libertad beneficie a todos, debe estar equilibrada con justicia, regulación y una consideración cuidadosa de las consecuencias a largo plazo. Reflexión final. Si disfrutaste este viaje por el pensamiento de Adam Smith y su legado, no olvides darle like y suscribirte para más contenidos que hablen de las grandes ideas que han moldeado nuestro mundo. ¿Qué opinas tú sobre la intervención gubernamental en la economía? Déjame tu comentario y sigamos la conversación. Hasta la próxima, y recuerda, la economía puede ser tan fascinante como cualquier thriller, solo hay que saber dónde mirar.